Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Giancarlos Palomino y el día de hoy vamos a hablar sobre la función filter, función básica, función una de las más utilizadas de Power BI. Por eso es importante verla por separado, porque muchas veces la vemos en un Calculate, las vemos en un Suma X y de pronto no analizamos ni conocemos bien la profundidad de esta fórmula. Bueno, sin más comenzamos. Entonces, primero algo de texto. Conozcamos que la definición de filter Microsoft menciona que devuelve una tabla que representa un subconjunto de otra tabla o expresión. Dicho de otra manera, con un ejemplo, es tener una base grande, ¿sí? Hagamos el ejemplo, las ventas por países de una empresa, y si yo aplico la fórmula filter, le puedo decir que solo me genere una subtabla, ¿sí? Un subconjunto de un país en específico, Perú, Colombia, Argentina, etcétera. Son utilizadas en su mayor, son muy utilizadas por Calculate y Zoom porque ellos necesitan como un argumento de tabla para hacer las iteraciones y pues Filter lo ejecuta de maravilla. La sintaxis pide dos argumentos filter, que es la primera, una tabla, ¿sí? La tabla base de la que vamos a filtrar y las condiciones de filtro, ¿sí? Ya. Se puede utilizar en o sea, ella está hecha para generar una tabla adicional, entonces se puede generar en tablas calculadas y mejor aún en medidas para que no genere peso, desgasto de su modelo de datos, gasto de RAM. Esto ya lo hemos hablado al principio del curso de Power BI en mi canal. Bueno, vamos a ver unos ejemplos, ¿sí? Obviamente no vamos a editar nada de esto porque nos demoraríamos mucho, pero solo la primera. Entonces son formas diferentes de aplicar filtros, ¿sí? Entonces el primer ejercicio que tenemos es si yo quiero extraer de una base principal, por ejemplo en este ejercicio tengo solo extráigame Perú, y después Perú y Colombia, diferentes formitas, operadores también aquí les dejo en la descripción del video para que tengan todo este detalle y simplemente copien y peguen, ¿sí? Cuando la vayan a utilizar, los que no saben. Bueno, vamos a hacer solo el ejercicio. Aquí ya tengo cargada la base. La base principal tiene 4332. ¿Sí? Es una basecita sencilla. Y aquí ya cargué 8 ejemplos porque dejé el primero para hacerlo manual. Y vamos a hacerlo. ¿Cómo se crea aplica la función filter? Pues vamos a hacer primero aplicarla en una tabla calculada. Sí, ese es el primer ejemplo. Y todos estos. Vamos a utilizarla en tabla calculada, llamémosle tabla 1 y vamos a utilizarla. Filter, me pide una tabla, que ¿cuál es? Entonces es esta la tabla principal, base de datos ventas, coma, y ahora una expresión de filtro. ¿Qué vamos a filtrar? El ejercicio estamos diciendo que de todos de las ventas del por países solo quiero, vamos a decir Perú. Y como Perú es texto, entonces ya saben que es entre comillas, Perú y Enter. Entonces él extrae un subconjunto, como lo dice la definición de Microsoft. Un subconjunto y solo Perú. ¿Sí? Solo Perú, 201 filas. ¿Mm? Y aquí yo les dejo otra relación de los ejercicios de utilizar otros operadores, Stalin, ¿sí? Cuando queremos, por lo menos aquí usted puede colocar Perú, Colombia, Argentina. Yanka, pero eso se puede hacer de otra forma. Obvio que se puede hacer de otra forma. Les dejo también otro operador, el doble palito. Eso tiene un nombre, pero yo nunca me acuerdo la verdad. Por Perú, por Colombia, por Argentina o y se va filtrando por los países que ustedes quieran o por las ítems que ustedes decidan en sus bases de datos. Eh, Operador OR, ¿cómo se aplica? A ver. Bueno, y así el, la primera a la izquierda, entonces que me filtre a la izquierda, ¿sí? La fórmula izquierda de Excel, pero aquí pues en Power en inglés, left. Entonces los que comienzan del campo país, los que comienzan por el texto co. Pero yo también puedo, pues hay que decirlo, porque esta fórmula de left
igual que en Excel me pide base a analizar, la columna analizar y cuántos caracteres vamos a analizar. Aquí yo si coloco 3 o 2, yo puedo colocar también 2, 1, perdón. Entonces, todos los que comienzan por co, no, sino por C. Entonces, vamos a ver por C. Y me va a mostrar Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba. Ahora, si lo coloco por 2, pues obviamente filtra por los que empieza por CO. Eso no hay nada ahí que explicar. Esta sí me gusta explicarla porque en mi caso personal la utilizo mucho, porque cuando uno utiliza bases gigantes, yo no sé exactamente, vamos a suponer que viene de una base algo difícil, ¿sí? Y muchas veces escriben, por ejemplo, que call center outbound, no sé, eh, empresa sucursal 1, call center outbound sucursal 3, call center outbound Pepito Pérez, lo que sea. Es decir, solo tenemos certeza de un fragmento de estos campos, del interior de cada campo, pues lo vamos a hacer por un método de búsqueda. Es decir, yo solo conozco, yo estoy seguro que en cada campo la palabra enter, por decirlo así, acá enter, todas la contienen, ya sea call center, aquí en este ejercicio que estamos, call center outbound, punto cabecera, centro, sur, norte, ¿sí? Y utilizamos la función search, que ya la explico para que la entiendan un poquito mejor, y solo me extrae lo que contenga esa palabra enter, es decir, en esta base que tengo ejemplo, solo tiene la palabra call center inbound y call center outbound, ¿sí? Es bastante interesante, yo la utilizo mucho y es una combinación, obviamente, que está filter y utilizamos la función search. Expliquémosla rápidamente por acá. Pues se compone de texto buscado, dentro de qué columna, ¿sí? Texto a buscar, enter, dentro de qué columna, yo la llamo columna o campo, sí, pero esto técnicamente tiene un nombre. Eh, Posición de salida, es decir, si me encuentra esta palabra dentro de este campo de acá, si esta filita, ¿qué me arroje? Pues arrójeme 1. Y en caso contrario, valor no encontrado, sí, pues 0. Y pues obviamente completo la expresión diciendo, ahora, si solo arrójeme los mayor a 0, necesito que me filtre, sí, porque acuérdense que aquí estamos en la expresión, a ver, aquí estamos en la expresión de filtro. Solo filtreme los mayores a 0, es decir, los 1, los que coincidan, los que tienen esta palabrita. Enter y la genera. Listo. ¿Por qué me detuve a explicar eso? Porque ya aquí pues terminamos y yo les dejo cada formulita por si la necesitan. Todas estas en modo tabla. Y recuerde que el modo tabla, o sea, generar una tabla calculada acá, genera gasto de RAM, desgasto de modelo, desgasto de máquina, bueno, entonces recuerden que si no es netamente necesario generar una tabla, porque la duplica al usted hacer esta función con generar tabla calculada, está duplicando su base de datos, los recursos y todo eso. Entonces también se puede utilizar en medida. Vamos a utilizar esta misma tabla, ¿sí? Porque aquí hay una tabla. Este filtro representa una tabla. La copio, control C, y ahora vamos a crear una medida. Una medida, aquí, tres punticos, clic derecho, medida. Los que son nuevos, si son muy nuevos, les recomiendo empezar el curso desde el primer capítulo aquí en este canal. Está básico, respetable, diría yo. Bueno, vamos a sumar, ¿sí? Y vamos a decir que necesito. Entonces el ejercicio sería, fíltreme los canales de ventas que contenga la palabra enter y valores antes de IVA. Entonces suma X, ya acabamos de ver la diferencia entre suma X. Me pide tabla, ¿qué tablita? Pues la tablita ya sabemos que base de datos ventas. Y ahora, ay, perdón. No, ahí me equivoqué. Suma X y ¿qué tabla? ¿De dónde vamos a extraer el valor antes de IVA? Pues de la tabla que traemos. Control B pequeña, que es este filtro, ¿sí? La tablita que acabamos de hacer.
coma, y la expresión, pues que me sume antes de IVA, listo, y cierro la suma X. Y él me va a arrojar el valor. ¿Mm? Interesante. ¿Qué estamos ganando acá? Vamos a hallarnos para acá. Aquí tengo el ejercicio anterior donde estaba ahí haciendo el resumen, que si no después me pierdo. ¿Sí? Lo pasamos para acá. Y acá está suma. Sí, lo desaparecemos. No le paren atención. Listo. Entonces me arroja un total, que es, estamos hablando que él me está arrojando el total de esa tabla, ¿sí? Que hemos creado como resumen, y me trae el valor antes de IVA. Yankee, ¿cuál es la importancia si no hemos gastado 10 minutos viendo este video? Pues primero, que entienda cómo funciona el filter específicamente. Y segundo, la importancia de utilizar una diferencia entre tabla calculada y medida. Recuerde que esto va a ser más amable para su modelo de datos. No va a gastar RAM, no va a gastar modelo de datos. Cuando ustedes tienen una base pesada y empiezan a procesar muchos datos, ahí es donde dicen, ah, ya sé cuál es la diferencia. Y ya. Bueno, ahí aparte les dejo también este archivito Excel en donde yo primero hago como en Power Pivot y en Power BI, cada uno de los ejercicios con medida, ¿sí? Y se dan cuenta que cada uno, mira, cada uno de estos filtros que está acá es estos mismos filtros que tengo acá, pero hice el ejemplo con suma X, ¿sí? Con suma X, para que lo practiquen y todo esto. Y pues lo tengan ahí, sobre todo pues en mi caso yo lo utilizo bastante. Porque a veces las bases vienen, ustedes saben, vienen con espacios al final, no limpian bien las bases, entonces esta formulita es espectacular. Bueno amigos, la verdad no es más, el video pensaba hacerlo en 3 minutos, 4 minutos, pero ya, espero que les haya gustado, que sea de su agrado, apoyo al canal, suscríbanse, el que quiera suscribirse y apoyar, que me sirve, porque vivimos de esto, y hasta un próximo video, chao, chao.